Bienvenidos nuevamente al curso de formación en competencias en la administración y la gestión de la información. Voy a presentarles el módulo 5, que es el uso y divulgación de la información en un entorno ético. El objetivo de este módulo es adquirir herramientas básicas para el uso, la comunicación y la divulgación de la información en un ambiente o un entorno ético. La presentación se divide en dos partes. La primera, que tiene que ver con la propiedad intelectual, una breve introducción a la propiedad intelectual con énfasis en derechos de autor en el entorno o en el ambiente académico de la universidad. Y la segunda parte, que es la comunicación y divulgación de la información como tal. Empezamos con la definición de la propiedad intelectual. ¿Qué es o qué entendemos por propiedad intelectual? Es una especie de derecho a la propiedad privada que está protegido, que está garantizado por la Constitución de 1991 en el artículo 61. Específicamente, este artículo habla de la propiedad intelectual como una protección a los sujetos y que se debe reglar a través de normatividad. ¿Qué involucra la propiedad intelectual? Involucra las creaciones de la mente en los campos de la ciencia, la tecnología, la industria y las creaciones artísticas y literarias. ¿Cómo se puede proteger la propiedad intelectual o mediante qué derechos se protege? Mediante los derechos de autor y sus derechos conexos, los derechos de propiedad industrial y los derechos de obtentores de variedades vegetales. En esta presentación nos encargaremos de explicar dentro del ambiente de la universidad, de la producción académica, sobre todo los derechos de autor. No vamos a ahondar ni en la propiedad industrial ni en los derechos de obtentores de variedades vegetales. Esta figura nos permite sintetizar la interacción que existe en el sistema colombiano de propiedad intelectual. Vemos lo que es la organización institucional y la organización de usuarios. En cuanto a la organización institucional de los tres derechos que acabo de mencionar, estarían las instituciones o entidades gubernamentales que están encargadas de reglar y de controlar los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en cuanto a diseño de política interior y política exterior, se encargarían o estaría en cabeza esta función de los ministerios. Para los derechos de autor y derechos conexos, el Ministerio de Interior y de Justicia. Para las obtenciones vegetales, el Ministerio de Agricultura. Para la propiedad industrial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hay organismos a su vez que se encargan de administrar lo referente a la propiedad intelectual en estos tres ramos. La Dirección Nacional de Derechos de Autor para los derechos de autor y conexos. El Instituto Colombiano Agropecuario para las obtenciones vegetales y la Superintendencia de Industria y Comercio para la propiedad industrial. Hay otros organismos, otras entidades gubernamentales que se encargan de la observancia de estos derechos de propiedad intelectual, es decir, la exigibilidad de la conducta ilícita frente a estos derechos para protección de los autores y en relación con terceros. Está, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la DIAN y la Policía Nacional. Igualmente hay entidades de fomento y relacionadas a las cuales los usuarios pueden acceder para toda la información pertinente de vigencia, de normas que cobijan y de derechos que se pueden reclamar. Los Ministerios de Cultura, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Comunicaciones, de Educación, Colciencias, el SENA, la Comisión Nacional de Televisión, Artesanías de Colombia, varias sociedades de gestión colectiva y el Instituto Van Humboldt. En el campo de usuarios tenemos dos tipos de niveles. El nivel de los creadores y el nivel de los usuarios o los que tienen acceso a la información. En el primer nivel están los creadores o productores del conocimiento. Encontramos las instituciones de investigación donde están las universidades, los grupos y semilleros de investigación, los artistas y los escritores. En el segundo nivel, los usuarios en los cuales entraría la empresa privada, las instituciones públicas y los hogares. ¿Cuál es la normatividad entonces que rige la propiedad intelectual en cuanto a la gestión de ella en las instituciones de educación superior? Aquí hay un catálogo resumido de las más importantes en el entorno académico de la universidad. Constitución Política del 91, artículo 61 del cual ya hablé, y el 93 que tiene que ver con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, en los cuales se podría
ingresar algún derecho relacionado con la propiedad intelectual. Esos prevalecen en todos los estados, incluso en los estados de excepción. El acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, o ATIC, como se le conoce internacionalmente, la Convención de Roma del 61, 1961, que es la Convención Internacional sobre Protección de Derechos de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión. Está también el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada o antipiratería, el Tratado sobre Derechos de Autor y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución de fonogramas de 1996 de la OMPI, que es el máximo organismo internacional, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que agrupa a las naciones, a instituciones y tiene que ver con el desarrollo vigente de derechos, de normatividad y de alianzas respecto a propiedad intelectual. Están las decisiones andinas, hay muchas más, pero solamente traje estas. La 351 del 96 o régimen común de autor, la 486 de 2000 o régimen común de propiedad industrial. Las dos leyes transversales de nuestro país, la ley 23 del 82 o derecho de autor y la 44 del 93 que hace algunas modificaciones a este. El decreto 460 de 1995 reglamenta el Registro Nacional de Derecho de Autor. Y por último, nuevamente tocando el ámbito universitario, la circular 6 de 2002 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el ámbito universitario. Ahora hablaremos sobre la autonomía universitaria y los estatutos de propiedad intelectual. Si una institución de educación superior genera un estatuto de propiedad intelectual que sea contrario o que no esté de acuerdo con la normatividad anteriormente enunciada, puede ser inaplicado por los jueces de la República y no habrá forma de hacerlo exigible frente a terceros. Es decir, ninguna autoridad nacional de las cuales se mencionó antes en la figura anterior podrá hacer valer esos derechos de los autores. Las instituciones de educación superior deben hacer diferenciación de la propiedad intelectual que les concierne, es decir, el tipo de propiedad intelectual que tienen, sea derecho de autor, sea de propiedad industrial u obtención vegetal, y la condición en la cual la tienen, es decir, si es autor, si es cesionario de esos derechos o si es simplemente un usuario de un derecho en particular. Por lo tanto, es necesario debatir y adoptar los estatutos de propiedad intelectual y la contratación de manera que se aseguren los derechos a todos los autores. ¿Por qué es importante esa parte mencionarla? El hecho de que un estudiante de la universidad por medio del contrato de matrícula o un profesor por medio del contrato laboral u otro tipo de vinculación laboral hayan dentro de su quehacer creado algo, hayan inventado algo o hayan registrado algo frente a las autoridades nacionales, no quiere decir que automáticamente la institución tiene el derecho de divulgación de esas creaciones. Es decir, tiene que haber siempre un documento en el cual se haga cesión de esos derechos, en el cual que se le permita a la institución la divulgación por lo menos de ese material. ¿Qué comprende entonces, ya entrando a la parte de derecho de autor y propiedad industrial, como elementos o como subtemas? El derecho de autor concierne entonces a obras literarias y artísticas, obras musicales, obras teatrales, películas, obras de arte y diseños arquitectónicos. Los derechos de autor se desprenden los derechos conexos o derivados, que son los derechos de los intérpretes y de los ejecutantes, los derechos de los productores de fonogramas y los derechos de los organismos de radiodifusión. Dentro de propiedad industrial encontraríamos invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales y además indicaciones geográficas de procedencia. Dentro de los derechos de autor podemos diferenciar dos ramas, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos que le permiten al autor reivindicar la paternidad de su obra y oponerse a cualquier modificación o deformación de terceros. Estos derechos son irrenunciables, es decir, el autor no puede renunciar a ellos, no los puede desechar. Son inalienables, no se le puede quitar por ningún motivo al autor su derecho moral. Son imprescriptibles, no se le prescribe ningún derecho moral a ningún autor. Encontramos 5, dentro de los más importantes, tipos de derechos morales que puede reivindicar en todo momento el autor de una obra.
El de divulgación. El autor decide dónde, cuándo y cómo se va a publicar su obra. El de paternidad. Es el derecho de que siempre se haga alusión al nombre o seudónimo del autor en su obra o en las reproducciones asociadas a su obra. La integridad es la facultad que tiene el autor de oponerse a cualquier deformación, mutilación o transformación que altere la reputación de su propio nombre o de su obra. El arrepentimiento. En todo momento, después de la publicación o antes, el autor puede arrepentirse o puede suspender la publicación de su obra en todo formato o en parte. La modificación es la facultad que tiene el autor para modificar la obra antes o después de que haya sido publicada. Ahora, frente a los derechos patrimoniales de autor, esto quiere decir con el contenido económico o pecuniario de los derechos de autor. Se refiere a que el autor tiene el beneficio de exclusividad y autonomía para explotar económicamente su derecho durante un tiempo limitado. Estos, a diferencia de los anteriores, sí se pueden ceder, donar, negociar o regalar. Encontramos básicamente 4. El de reproducción. El titular tiene la facultad de autorizar o prohibir la realización de copias de su obra. La comunicación pública es todo acto, o se refiere a todo acto en el cual en una pluralidad de personas se tiene acceso a una parte o al todo de la obra del autor. La transformación es la facultad en la cual el autor o titular del derecho, porque se puede ceder este derecho, permite que un tercero modifique su obra. Y finalmente el de distribución, la autorización que da el autor o el que tenga el derecho de patrimonial de que se distribuya en cualquier tiempo y en cualquier condición la obra. ¿Cuál es la cobertura geográfica y tiempo de duración de estos derechos? Una obra que se registra en Colombia por estar inserta en el convenio de Berna tiene protección automáticamente en alrededor de 100 países. Como ya lo hemos dicho ahorita, es una de las normativas que se debe tener en cuenta cada vez que se realiza o se crea un estatuto de propiedad intelectual en una universidad, pública o privada. La duración. Los derechos morales duran eternamente. Los derechos patrimoniales tienen una duración o una protección que concierne a la vida del autor más 80 años, o si es una persona jurídica, una institución, por ejemplo, hasta 50 años. Este es la dirección o el link que nos llevaría a hacer la inscripción de una obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En este momento no lo vamos a hacer, simplemente hay 2 formas de hacerlo ingresando a la página, que es el ingreso en línea o el ingreso físico. Ya la persona interesada realiza los pasos del formulario. ¿Cuáles son entonces, dentro de este régimen de propiedad intelectual y derechos de autor, las limitaciones y excepciones más comunes? ¿Por qué se habla de esto? Porque no basta solamente con asegurarle al autor el respeto a su propiedad intelectual o derechos de autor, de propiedad industrial u obtención vegetal, sino que también en aras del acceso público, el acceso comunitario a la cultura de la información, hay que tener en cuenta este tipo de limitaciones. Es decir, que cualquier persona, cualquier usuario pueda lícitamente utilizar una obra sin necesidad que en cada momento de su utilización el autor lo autorice. Está, por ejemplo, el derecho de cita. Es la facultad que tiene una persona para transcribir ideas, conceptos o partes de una obra ajena, siempre y cuando haga referencia a la fuente de donde la tomó. También está la utilización de obras literarias o artísticas para la enseñanza, lo que nos concierne en el espacio de la universidad. La reproducción de medios reprográficos para enseñanza o realización de exámenes. En instituciones educativas se puede hacer de artículos o breves extractos de obras publicadas. ¿Qué es el plagio entonces? Como una conducta que se debe evitar en los ambientes académicos de la universidad. Plagiar, básicamente, respecto a lo que dice Booth, Column y Williams, es tomar ideas de otra persona y presentarlas como propias. Textualmente, se plagia cuando intencionalmente o no se emplean las palabras o ideas de alguna otra persona. Se omite hacer la cita correspondiente. Se plagia incluso cuando se cita al autor pero se emplean sus palabras exactas sin indicarlo mediante comillas o bloque sangrado. También se comete plagio cuando se emplean palabras tan similares a las de la fuente, que si se coloca el trabajo al lado de la misma, se verá que no se pudo haber escrito sin tener esta última a la vista. ¿Qué se debe hacer entonces frente a la posibilidad de incurrir en el plagio?
utilizar documentos originales y publicarlos. ¿Cómo se debe citar? Siguiendo las normas de citación y elaboración de referencias bibliográficas. Aquí abajo se colocan algunas herramientas en la web para detectar el plagio. La persona interesada puede hacer un ejercicio, luego en Google, Copionic Plagium, Copyscape, TinEye o Toonbot. Dentro de este esquema, dentro de esta parte de las limitaciones y excepciones lícitas, está el Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons? Es una organización internacional que permite licenciar publicaciones en Internet para que terceras personas accedan a los contenidos propios sin necesidad de solicitar la autorización. El autor que crea una obra y quiere explotarla a través de la Internet escoge una de las licencias de Creative Commons. Luego cuelga esa obra en Internet, la identifica con el símbolo de Creative Commons, que es este, y le adjunta la licencia de uso. Enseguida veremos cómo se pueden crear algunas licencias siempre con este logo al lado izquierdo. Así, de esa manera, cuando otro usuario acceda al documento en Internet, puede identificar fácilmente a qué tipo de documento accede y qué puede hacer con él. Es decir, los permisos o la licencia que le ha colocado previamente el autor del documento respectivo. ¿Cuáles son las condiciones de estas licencias? Estos son algunos logosímbolos que permiten identificar gráficamente con mayor facilidad a qué tipo de obra nos acercamos. La primera sería atribución. Esta opción permite copiar, distribuir, mostrar, siempre dando testimonio de la autoría del mismo, incluso con fines comerciales. El segundo logosímbolo, no comercial. Esta opción permite copiar, distribuir, mostrar únicamente con propósitos no comerciales. El tercer logosímbolo, sin derivar. Esta opción permite copiar, distribuir y mostrar solo copias literales de la obra origen. El tercero, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero esto es una flecha invertida. El cuarto logosímbolo, compartir igual. Esta opción exige siempre la misma licencia, es decir, que el nuevo producto tenga específicamente o exactamente la misma licencia del producto original o del documento original. ¿Cómo se identifican entonces las licencias? Este ejemplo debe de ir acompañado siempre con el logosímbolo de Creative Commons, que son las dos Cs en dos círculos. Primero, por ejemplo, de atribución sin derivar, un tipo de licencia. El material puede ser distribuido, copiado y exhibido si se muestran los créditos, pero la copia solamente puede ser literal. El segundo, atribución sin derivar, no comercial. Esto es como una combinación básica de lo que ya vimos en la diapositiva anterior. El material se puede distribuir, copiar y exhibir, solo si se muestran los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y la copia solo puede ser literal. Atribución no comercial. El material se puede distribuir, copiar y exhibir si se muestran los créditos, pero que no se obtenga ningún beneficio comercial. Atribución no comercial, compartir igual. El material se puede distribuir, copiar y exhibir si se muestran los créditos. No se puede obtener ningún rédito o beneficio comercial. Y las obras derivadas deben tener los mismos términos de la obra original de la cual se saca el documento o se crea el nuevo documento. Atribución, compartir igual. El material puede ser distribuido, copiado y exhibido si se muestran los créditos. Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia del trabajo o del documento original. Bueno, continuando con la segunda parte de la presentación está ya la comunicación y divulgación de la información. ¿A qué se refiere a esto? Al acceso libre y al acceso masivo a la información que se coloca en las redes de Internet. Los repositorios institucionales, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, dentro de la biblioteca digital tenemos el repositorio institucional UN. ¿Esto qué permite? Visibilidad y difusión de los documentos publicados, perdurabilidad y contexto académico. Dentro de esto pasaremos a explicar a través de un acceso, de una ruta a Internet, el procedimiento para la entrega de tesis de maestría y de doctorado de los estudiantes de la Universidad Nacional.
Al ingresar al Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional, www.sinap.unal.edu.co, se identifica el botón que dice Servicios, en la parte inferior Trámites, y se elige el link que dice Entrega de tesis. Allí se encuentra la resolución 001 de 2011 que reglamenta, de acuerdo al Consejo Superior Universitario, las condiciones de entrega de las tesis para maestría y doctorado con la cual los estudiantes optan por su título correspondiente. Aquí van a encontrar primero la licencia de autorización para publicar obras en el repositorio, es decir, que el autor le permite a la universidad utilizar el documento que crea el autor para publicarlo en el repositorio institucional y así que terceros accedan a él fácilmente. Hay unas plantillas dependiendo del sistema operativo que utilice el usuario para descargar respecto al formato en el cual se debe entregar cada una de las tesis. Volviendo a la diapositiva anterior, además de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional, es posible acceder a la Biblioteca Digital Colombiana, que es un repositorio a nivel nacional que recoge toda la producción académica, científica, cultural y social de las instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas del país. Respecto al tema de revistas académicas y científicas, que es donde finalmente los autores, los investigadores o los estudiantes van a publicar sus productos, el producto de su investigación o de su trabajo de grado. ¿Qué facilidad o cuál es el objetivo de estas revistas? Informar periódicamente acerca de los avances en ciencia o en la academia para generar contratos donde el autor puede ceder sus derechos en exclusiva o presentar una adenda para negociar. ¿Qué es este tema de la adenda? Es un escrito que se coloca al final del documento, en este caso un contrato o una celebración de un documento por voluntad de dos partes sin ningún tipo de vicio, en el cual se estipula por escrito algunas limitaciones o algunos compromisos del fondo editorial o de la editorial para con el autor, con el fin de preservarle a este último algunos derechos patrimoniales siempre, porque ya sabemos que los derechos morales no se ceden. Es posible acceder a ciertas herramientas como Sherpa Romeo o Science Commons que permiten conocer las políticas de la revista en la que se desea consultar o en la que posiblemente se desea publicar. Las políticas de la revista en la que se desea publicar puede que no sean muy amigables. Se recomienda utilizar esta herramienta Science Commons, que es un derivado de Creative Commons, que ya lo vimos hace un momento. Tenemos aquí una reseña bibliográfica de la presentación. Para culminar una idea respecto a los derechos de autor, es importante tener en cuenta que si bien la normatividad, la legislación, los tratados y los convenios protegen el derecho de autor, lo que realmente importa es la concreción de las ideas, no las ideas como tales. Una idea no se protege ni se garantiza, lo que se protege es esa idea materializada. Por eso el llamado es a la creación, a la producción. Lo que se puede patentar son los inventos o las marcas, no las creaciones literarias o científicas. Y lo que importa es que el autor sepa, de acuerdo a la normatividad que le aplica, ante quién puede exigir sus derechos de autor, su derecho de propiedad intelectual, cómo los puede hacer exigibles y por cuánto tiempo los tiene disponibles. Esos son los datos de contacto para posibles o futuras capacitaciones en la sala de base de datos de la Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional, sede Medellín. Les agradezco por la atención.
esa producción nos miran no en cuotas, pero van a desplazar. El otro de estos es el marco propio, pero sí se va bien. No sé, igual, este o cualquier otro, parece muy similar. ¿Cómo está? No digan que ya acabaron. Casi se no me da una idea. Es que no vamos a mejorar eso. No me las puede ir. Yo no vamos a hacer. Con mucha seguridad. Gracias. Pero ya no digamos más. No sé, igual. Creo que hay de algunos. Y es concordante. Ay, entonces ya sé con quién vas a hablar de la cita de la presentación. Ah, ya acabamos. Pero no sé, por ejemplo, yo cuando fui a esa ya me ponen cuando entonces fui y yo preparé eso, no, mejor dicho, me permiso de memoria, cuando llegué ya, no, señores, se me voltearon todo y seguí. ¿Por qué? No, porque había unas preguntas que ellos siempre hacen al final, pero a mí me lo hicieron antes. Entonces, cuando ellos empezaron a hacer las preguntas, llegué a medias, parada, ¿cómo lo hacen? ¿Saben qué es lo mejor para gente que no tenga mucha experiencia o que le toque el arte presentado? Sobre una barrera. Sí. No, las manos, ¿Pero qué hace? A mí me hace cuando tengo mucho sustantivo hablar y hablar y hablar. Antes de comenzar a más. Pero recién salido. En la universidad no les entró mucho ahí. Ahí son los discursos de 2000. Entonces, por ejemplo, a la. Yo iba a eventos donde les empiezan
10, algo así. Eso es manejo de tiempo, sabemos allá solo nos están una hora. Ya no es nada de almuerzo, y un señor conferencista que no se demoró, se quedó. Ah, sí, hace todo el tiempo. Sí, el Bolivia. Y esa señora, espero que se le un poco de pelo muy grande, y cuando lo vi allá, Pero sí también
Puede ser una. Pero el rechazo, bueno, más o menos, o sea, yo soy más medio, por allá, pero eso ha sido muy fácil, porque yo he tratado de mantener mucho la documentarme, yo estaba mirando muy bien, yo no había hecho casi nada, intentando mantener bastante, pero las personas que yo me hacía, las cosas que yo hacía, más personas ayudarme, y otra cosa es, claro, todo, entonces, claro, donde los padres dejan, no sé, al otro, al criticando o al público, al rechazo, pues, yo creo que el rechazo no fue bastante exitoso, pero si estás claro,
Ah, que se vaya. Sí. No, que la porque la rechaza. Justificar porque una persona tiene el pecado y porque ahí, si ahí, entonces, eso me refiere a la República de la Constitución, lo que yo voy a decir es no dará que la comunidad, pero todo el mundo, pero también
No, o sea, no te puedes dedicar más allá de que porque si nadie más hace las cosas es por más que no te entonces si no se adelantan en esta propuesta, pues en esta propuesta, o se adelantan en este hecho.
Una vez se devuelva, tiene su propiedad, sí, digo, pero tiene que ser cada uno, no puede ser o se provee la línea arriba y pero el encargo y el encargo que está hablando de hermanos más el encargo es claro, siempre dice por ejemplo, lo de Omega. Entonces se encargan de Omega, ahora encargo de realizar tres etiquetas para realizar datos de uso de publicidad. Y mientras esto es encargo un concurso de otra persona de aquí, una carrera, no se usa. Entonces, ella a su vez hizo esto así, entonces a él yo le quiero así, y mi personalidad. Porque, claro, hay eso se dañó. ¿Vale?